Se declara no culpable. Ovidio Guzmán López comparece ante una corte de Chicago. Apodado El Ratón, asegura que no cooperará con las autoridades estadounidenses y que no traicionará a sus hermanos. La maquinaria antimigrante de la Florida entra en acción. La aplicación de la ley SB 1718 ya provoca arrestos por transportar indocumentados y trabajadores despedidos. Una encuesta determina que el sueño americano es real para miles de migrantes. A pesar de la difícil situación económica y los contratiempos, se mantienen optimistas día a día. Un agente del alguacil es emboscado y asesinado a sangre fría en el sur de California. Un operativo de varias horas termina con el arresto del sospechoso, quien se atrincheró en una vivienda. Estampida humana en Tapachula, en el estado de Chiapas. Cientos de personas intentan tramitar sus permisos migratorios y derriban vallas de seguridad. Hay una gran cantidad de heridos. No muy feo todo. Vimos mucho polvo, maderas, y vimos a lo lejos sí como que salían destellos de la tierra, como de luces. Sobrevivientes del terremoto de 1985 en México hablan con cierre de edición. 38 años después, la tragedia sigue palpitante en su memoria. También tendremos a una mujer topo, rescatistas que se exponen a la muerte por salvar vidas. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición, les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con la comparecencia del hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López. Hoy se presentó ante una corte de Chicago 3 días después de haber sido extraditado. El Ratón, como es apodado, se declaró no culpable. En Washington, Alfredo Miranda nos presenta más detalles de lo que ocurrió en esta audiencia. Ovidio Guzmán López, hijo del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró no culpable de narcotráfico, lavado de dinero y otros cargos durante su primera comparecencia ante un tribunal en un edificio federal de Chicago con alta seguridad. Esposado y vestido de naranja, López Guzmán, alias El Ratón, escuchó los cargos a través de auriculares y un intérprete. Estuvo junto a su abogado, Jeffrey Lichtman, quien también lideró el equipo de abogados de su padre. Vamos a revisar el descubrimiento. Vamos a decidir qué vamos a hacer después de ver cuáles son las pruebas. Es demasiado pronto. Las pruebas contra sus hijos no son necesariamente las pruebas contra el padre. El padre ya está 8 o 9 años en prisión. Las cosas han cambiado dramáticamente en términos de evidencia. Guzmán López enfrenta una serie de cargos que incluyen tráfico de drogas, lavado de dinero y de liderar una agrupación criminal. Es indicado de ser el principal responsable de la internación de fentanilo a los Estados Unidos. La fiscalía pide prisión de por vida. Si miran que la evidencia es contundente, posiblemente van a entrar a llegar a un acuerdo con los fiscales federales para declararse culpable, pero con menos tiempo. Algo que su abogado dijo no ocurrirá, pues el Ratón no estaría dispuesto a declarar en contra de sus hermanos. He's not planning on cooperating against his brothers. Pese a no estar detenido bajo medidas administrativas especiales como lo estuviera su padre, completamente aislado, incomunicado y bajo supervisión permanente por video, su abogado dijo que Ovidio Guzmán está atravesando un cuadro de depresión. Extraña a su familia, tiene niños, esposa. Creo que eso impacta el estado mental de cualquiera. Ovidio Guzmán fue extraditado el viernes, 5 meses después de que fiscales estadounidenses revelaran que Ovidio Guzmán y sus hermanos dirigieron el cártel hacia drogas sintéticas como metanfetamina y fentanilo, después del encarcelamiento de su padre en 2019. Pero los hermanos niegan esas acusaciones. Ovidio Guzmán López está detenido sin derecho a fianza y su próxima comparecencia en corte se ha fijado para el 17 de noviembre. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Pasamos a información de la Florida, donde la ley antimigrante empieza a cobrar víctimas. Un mexicano es acusado por cargos de tráfico humano al movilizar indocumentados dentro de su vehículo. El hecho vuelve a encender la polémica de esta controversial legislación. Anthony Belchi se encuentra en Miami con más detalles. La ley antiinmigrante del gobernador Ron DeSantis ya se ha saldado con los primeros arrestos. Se ha confirmado que un mexicano enfrenta cargos de tráfico humano al cruzar de Georgia a Florida con 6 indocumentados. La medida contempla penas de hasta 15 años de prisión por estos hechos. Pero una persona que no tiene licencia de conducir estaba indocumentada y bajo esta ley es una felonía de 3er grado.
atravesar la línea estatal con personas indocumentadas en el auto. Una de las secciones de la ley SB 17 y 18 prohíbe expresamente el transporte de indocumentados desde otros estados hacia la Florida, o la gente se expone a cometer un delito de tráfico humano, como le ha pasado a este hombre. Es una ley tan dura que ni siquiera los expertos saben cómo se puede aplicar. Me preocupa que me detengan o que detengan a una persona, un ciudadano normal, y que quieran abusar de sus derechos preguntándole cuál es el estatus migratorio de tus pasajeros o cuál es tu estatus migratorio. Es por eso que han demandado a DeSantis por esta ley. Denuncian que es inhumana y que el gobernador se ha pasado de sus poderes. Los migrantes están huyendo y el golpe para la economía del estado puede ser terrible. No hay mano de obra para sembrar la ocra, las naranjas, las frutillas, todas las cosechas que se comercian en el estado. Y también se están produciendo despidos en el campo, en la construcción, y es que la ley obliga a contratar solo gente con papeles. Una injusticia, ese gobernador, la verdad, no sé, yo no sé en qué estará pensando hacerle daño a la gente, si la gente no viene a pedirle nada a él. Nosotros venimos a trabajar, no venimos a quitarle su dinero a él. El próximo jueves el mexicano arrestado Raquel López Aguilar, de 41 años, tendrá su primera vista ante el juez. Ahí será cuando le lean las acusaciones en su contra por tráfico humano. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. En otra información, una reciente encuesta nacional señala que a pesar de la barrera del idioma, la crisis económica, política e incluso la discriminación, la gran mayoría de migrantes aseguran que Estados Unidos continúa siendo el país del sueño americano. Dayanis López nos tiene más detalles. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. Y muy interesante este reciente sondeo, ya que las encuestas resaltan que a pesar de los grandes desafíos que enfrentan diariamente los inmigrantes, más de la mitad aseguró que en sus países de origen no hubieran construido lo que tienen aquí y mucho menos sus hijos o nietos no tendrían un futuro con mejores o mayores oportunidades. En momentos en que la inflación, las deudas, la economía son cada vez más difíciles, así como la discriminación racial, los robos aumentan o incluso los empleos son más escasos, los inmigrantes se mantienen optimistas y agradecen las oportunidades que les brinda Estados Unidos, la tierra del sueño americano. Por ejemplo, yo soy de El Salvador. En El Salvador, si pasas de 45 años, no te dan una oportunidad de trabajo. Entonces, a los jóvenes tampoco les dan la oportunidad de que ellos puedan agarrar experiencia y se preparen para enfrentar el futuro. Entonces, la falta de oportunidades es una de las causas que está haciendo que mucha de nuestra comunidad emigre. De acuerdo con el más reciente sondeo por la Fundación Kaiser Family Foundation y Los Angeles Times, 8 de cada 10 inmigrantes aseguran que su situación financiera es mucho mejor gracias a que viven en Estados Unidos. Asimismo, señalaron que las oportunidades educativas para ellos o sus hijos han mejorado e inclusive, en algunos casos, se mantienen seguros ya que su vida aquí no corre peligro. Así que si pudieran retroceder en el tiempo, elegirían emigrar con todo y los obstáculos que pasaron para llegar a suelo estadounidense. Adicionalmente, la encuesta realizada a cerca de 4,000 inmigrantes de distintas nacionalidades e idiomas señala que más del 80% confía en las instituciones gubernamentales que incluyen la policía y las escuelas públicas. La educación es buena para quien quiere estudiar. Entre eso también la comunidad inmigrante puede estar segura hoy en día de las deportaciones que existían antes, se puede sentir más seguro, especialmente aquí en California. Por otro lado, pese a que 47% de los inmigrantes han experimentado algún tipo de discriminación, ya sea en las calles o en sus lugares de empleo, dicen que se sienten felices de vivir en Estados Unidos, ya que en sus lugares de origen no tendrían los sueldos que hay aquí, que aunque son bajos o en muchas ocasiones experimentan robos de salario, les alcanza para vivir día a día y en ocasiones enviar dinero a sus seres queridos. La seguridad, la economía pues está bastante mal. Entonces esas son las causas por las que nuestra comunidad está buscando todavía emigrar a Estados Unidos. Ahora bien, para Félix Menéndez, migrante salvadoreño y que ayuda a los migrantes a salir adelante en este país, asegura que el sueño americano existe, pero es mucho más difícil económicamente que hace 20 o 30 años, específicamente para la comunidad indocumentada. Mucha de la gente prefiere guardar el dinero y pasar necesidades para pago de renta, darles el techo a su familia, aunque tengan que comer frijol y arroz. Para eso ahora tienen que tener 2, 3 trabajos para salir adelante.
Lo cierto es que los inmigrantes están de acuerdo que el sueño americano se trata de sacrificios, trabajo duro y mantenerse positivos para ir cosechando frutos día con día. José, y otro dato que resalta el optimismo de los inmigrantes a nivel nacional es que más del 60% planean seguir viviendo en Estados Unidos. En el pasado esa cifra era mucho más baja, específicamente porque hoy en día tanto los desastres naturales como los problemas de violencia y política impiden que las personas regresen a sus países de origen. José. Gracias por tu reportaje, Dayanis. Vamos a pasar a otras cosas. Un niño de 1 año murió y otros más, 3 más, resultaron intoxicados en una guardería de Nueva York luego de tener contacto con fentanilo. Los niños recibieron tratamiento médico por parte de los socorristas para contrarrestar los efectos de la peligrosa droga, pero Nicolás Dominici no tuvo respuesta. 2 de los niños permanecen en estado crítico y uno más estable. Las autoridades han arrestado a 2 personas latinas dueñas del establecimiento mientras continúan con la investigación. Y este lunes el precio de la gasolina alcanzó su nivel más alto en lo que va del año. Ahora el promedio nacional se ubicó en los $3.88 por galón, siendo este el más alto desde octubre del año pasado. Expertos aseguran que los recortes en la oferta del petróleo de Arabia Saudita y Rusia son uno de los desencadenantes, agravando la lucha contra la inflación en Estados Unidos. Y cambiamos de información. En Palmdale, California, un agente del alguacil fue emboscado y asesinado a tiros dentro de su patrulla. Las autoridades ya tienen detenido a un sospechoso bajo custodia. Wendy Castillo con lo último de este caso. Esta imagen muestra cuando un automóvil oscuro Toyota Corolla que seguía a la gente se paró a su lado izquierdo y cuando detuvo su patrulla, desde una corta distancia disparó a quemarropa directamente a la cabeza de Ryan Klickenbrummer, quien se desplomó sobre el volante de su patrulla. Fue gracias a un testigo que llamó a emergencia que el oficial fue transportado al hospital donde horas después falleció. Desde el primer momento del asesinato, las autoridades lanzaron una cacería humana para dar con el responsable, la cual dio resultados ya que lograron capturar al principal sospechoso identificado como Kevin Salazar, de 29 años. La investigación que todavía está pasando ahorita, pensamos nosotros que sí este sospechoso es el que mató al deputy de los otros. El motivo no lo sabemos todavía. Estamos investigando eso. El joven oficial le acababa de dar el anillo de compromiso a su prometida y se iban a casar próximamente. Who was involved? And what is their background? I am determined to obtain those questions quickly, as are our law enforcement partners and supporters who won't rest until we get the answers we deserve. El oficial de 30 años de edad era un agente de tercera generación en las fuerzas del orden. Su padre y su abuelo también habían sido oficiales. Él fue transferido a la estación de Palmdale en julio de 2018. A la escena han llegado vecinos del área para dejar flores en reconocimiento al oficial caído. Wendy Castillo, Noticias, Estrella TV. Mientras tanto, después de una intensa búsqueda, las autoridades estadounidenses encontraron el jet combate F-35 que desapareció el pasado domingo en Carolina del Sur. Esto después de quedar en piloto automático cuando el piloto presentó un percance y se eyectó dejando la aeronave a su suerte. Los restos de este costoso avión, valorado en $100 millones, fueron encontrados en el condado de Williamsburg, a solo 2 horas de la base conjunta de Charleston. Los detalles del percance aún no han sido dados a conocer. Vamos a una breve pausa, los invitamos a que sigan con cierre de edición. Estampida humana de migrantes deja varios heridos en Tapachula, Chiapas. Ojo y cuidado con los vecinos. Una pelea se salió de control y terminó con un auto en llamas. Un nuevo ataque feminicida, asesinan brutalmente a una joven colombiana en México. Regresamos con imágenes y detalles. Pasamos a información de México, donde hubo caos en Tapachula, en Chiapas. Una estampida humana dejó a varios migrantes heridos mientras desesperados buscaban resolver su situación migratoria en el país. En la Ciudad de México, Víctor Blasquez nos dice qué fue lo que pasó. Una estampida de migrantes dejó varias personas heridas cuando esperaban ser atendidos en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Exigían sus trámites de estancia en México.
Este es el momento cuando un policía logra rescatar a un niño, segundo antes de que la valla metálica se viniera abajo por los empujones. Mientras, los gritos se apoderaban del lugar. Otros, con sus hijos en brazos, trataban de sortear a los que estaban tirados para no caer. Jackson asegura que la desesperación los lleva a tomar comportamientos extremos. Pero pues supongo yo que las medidas desesperadas acuden a acciones desesperadas y eso nos sacan un poco de casilla. En la experiencia de Jesús, México es el país con más obstáculos para ellos. El país más fuerte ha sido de trabas, ha sido México, por cuestiones de migratorias, los pases, los retenes y para de contar. La Guardia Nacional y la Policía Municipal que resguardaban las instalaciones se vieron rebasadas por la turba que en su mayoría estaba formada por haitianos, cubanos y venezolanos en busca de una solución a su situación migratoria. Activistas promigrantes como Israel Concha alertan sobre la angustia por sobrevivir que tienen miles de ellos. Una vez más, no estamos viendo voluntad política. Cuando vemos en la tele que hay una estampida humana, ponte a pensar en estas vidas, estos seres humanos que lo que buscan es más y mejores oportunidades para ellos y sus familias, ¿no? En datos de la Comar, las solicitudes de asilo crecieron un 30% este año y no pueden procesar la demanda, que ya supera las 100,000 solicitudes. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias, Estrella TV. Mientras tanto, la tensión entre Guatemala y Belice está por definirse. Un limítrofe de ambos países es la nueva manzana de la discordia, luego de nuevos enfrentamientos entre grupos militares de ambas naciones tras banderas beliceñas que fueron colocadas en territorio guatemalteco. José Flores nos amplía. Los problemas limítrofes entre Guatemala y Belice volvieron a tornarse tensos en las últimas horas, luego de que integrantes del ejército beliceño intentaron plantar varias banderas de dicho país en el río Sarstún, que divide a ambos países, aludiendo que esa zona les pertenece. Están en aguas beliceñas. Esta bandera no representa a Guatemala, sino que nos representa a nosotros. Entonces esta bandera se queda aquí, territorio beliceño. Luego de recibir la denuncia, integrantes del ejército de Guatemala llegaron en otras lanchas y procedieron a quitar las banderas de los beliceños en medio de un ambiente muy tenso. No va a tocar esa bandera. ¿Es el territorio guatemalteco? No, ese es el Belice. No va a tocar esa bandera. Debido al momento tenso que se vive en la zona, integrantes del ejército guatemalteco incrementaron su presencia en el lugar y siguen realizando patrullajes para evitar que los beliceños puedan invadir el territorio de Guatemala. Pues tenemos protocolos establecidos para poder atender las diferentes situaciones que se puedan dar. La salvaguarda de la vida humana, la defensa de la soberanía y principalmente el desarrollo de esas áreas que están alejadas. Los funcionarios guatemaltecos presentarán en las próximas horas una denuncia internacional para evitar que las autoridades beliceñas sigan intentando adueñarse del territorio de este país. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Y continúa la polémica. El ex canciller Marcelo Ebrard anunció la creación de su propio movimiento al interior de Morena. Se trata de la asociación civil conocida como El Camino de México, con la cual busca organizar a sus simpatizantes para respaldar y denunciar las supuestas irregularidades al interior de la candidatura presidencial del partido, que lo dejaron por fuera de la boleta electoral. Y también en México, una pelea entre vecinos por un estacionamiento terminó con un vehículo en llamas. Esto es lo que sabemos. Este incidente fue captado por una cámara de seguridad y se aprecia como dos mujeres encapuchadas arrojaron lo que parece ser gasolina y un cerillo al vehículo al interior de una vivienda. Esto ocurrió en Zacatecas. El hecho se debió todo por una discusión previa en que a las agresoras no se les permitió estacionarse ahí. La agresión ya está bajo investigación. Y continuamos en México, donde una colombiana vuelve a ser víctima de feminicidio. Ana María Serrano, de tan solo 18 años de edad y el sueño de ser médico, fue brutalmente asesinada por su exnovio de 19 años. La familia de la joven ahora clama justicia. Vamos a Bogotá, Colombia. Carolina Gómez con más detalles. Que cantar,
Ana María Serrano, una colombiana de tan solo 18 años, pero miles de sueños por cumplir. El más grande, ser una destacada cardióloga, carrera a la que había ingresado con mucho esfuerzo tan solo 2 meses atrás, pero que fue vilmente asesinada en Atizapán, Estado México, según su madre, presuntamente por su expareja de 19 años. Alan Gil Romero, el pasado 12 de septiembre de 2023 en nuestra casa. Como estaba enfocada en sus estudios, afirman que no se dio ante la presión y hostigamiento de Alan para que regresaran, lo que habría generado la violenta reacción de él cuando descubrió que estaba sola en su casa. El presunto feminicida ya fue capturado por la Fiscalía en México, pero la familia de Ana clama para que tenga una condena ejemplarizante. Aunque el exnovio se encuentra detenido, aún en etapas preliminares del proceso, no solo nos quitó a mi niña, sino también la libertad y la tranquilidad. No podemos regresar a nuestra casa y aquellos que estuvimos cerca ese día tememos por nuestra integridad. Ana María ya descansa en paz, pero todos aquellos que la conocimos no lo haremos hasta que se haga justicia. No quede impune el hecho y se acaben los feminicidios en México. Para los grupos defensores de los derechos de las mujeres en Colombia, los feminicidios son una pandemia que requieren una atención inmediata de toda la sociedad y los gobiernos. Hay una falla en el sistema completo cuando el hecho de ser mujeres de por sí ya represente un riesgo. El hecho de ser niña, de nacer niña en el mundo, represente un riesgo. Esto tiene que decirle algo a la sociedad, a los estados, a la comunicación social, a la pedagogía. El exministro de Hacienda de este país, que era tío de Ana María, clama por justicia e insta a las autoridades de ambos países para que el caso de su sobrina no sea una estadística más. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Pasamos un corte comercial, regresamos con más información. Se cumplen 38 años del trágico terremoto en México. Le tenemos relatos de algunos sobrevivientes. Irán pone en libertad a prisioneros estadounidenses tras un millonario canje. Cientos de tiburones sorprendieron a trabajadores en una plataforma petrolera cerca de Luisiana. Vea las imágenes. Los escualos nadaban en el Golfo de México cuando los operarios los grabaron. El video rápidamente se difundió por las redes sociales, alcanzando los 3 millones de vistas. A pesar de que muchos cuestionaban el comportamiento de estos tiburones, un experto de la Administración Oceánica y Atmosférica dijo que la conducta era completamente normal. A continuación, las 5 noticias más importantes en su diario Conteo Informativo. Empezamos con la número 1 del día de hoy. Número 5, Ovidio no culpable. Este lunes, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán se declaró inocente de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero en su primera comparecencia en una corte de Estados Unidos. El llamado ratón apareció con un uniforme naranja y esposas en pies y manos frente a un tribunal de Chicago donde se le descartó la opción de la pena de muerte. Habrá de permanecer detenido sin derecho a fianza a la espera de un próximo juicio. Y número 4 en su diario Conteo Informativo, arrestos y despidos en la Florida. Empiezan a verse ya las consecuencias de la ley antimigrante SB 1718. Un hombre ya ha sido arrestado por transportar indocumentados desde Georgia hacia la Florida. Ahora tendrá que responder por cargos de tráfico de personas. También reportan múltiples despidos de migrantes por parte de empleadores para evitar pagar multas. Y número 3 en su diario Conteo Informativo, migrantes optimistas. Pese a todas las dificultades en este país, una reciente encuesta de Los Angeles Times y Kaiser Permanente Family Foundation, 8 de cada 10 migrantes encuestados manifestaron que se encuentran mejor en Estados Unidos que en sus países de origen. Agrega que tienen mejores oportunidades para ellos y para sus hijos. Y número 2 en su diario Conteo Informativo, emboscado y asesinado. El agente del alguacil Ryan Schickenbromer se encontraba sentado dentro de su patrulla fuera de la estación del alguacil en la ciudad de Palmdale, en California, cuando le dispararon a quemarropa. El sospechoso, identificado como Kevin Catania Salazar, fue arrestado después de atrincherarse por varias horas dentro de una vivienda. Aún investigan los motivos de este asesinato. Número 1 en su diario Conteo Informativo, varios heridos en una estampida humana. Ocurrió en Tapachula, en Chiapas.
cuando cientos de migrantes derribaron las vallas de seguridad ante la desesperación por tramitar sus permisos y seguir con su viaje a Estados Unidos. Muchos de ellos eran haitianos, cubanos y venezolanos, quienes llevaban a sus hijos en brazos tuvieron que realizar grandes esfuerzos para evitar que resultaran heridos. Y se acerca el 19 de septiembre, una fecha trágica en la memoria de los mexicanos. Se cumplen 38 años del fatídico terremoto que azotó la Ciudad de México. La tragedia aún sigue palpitante. Desde la capital del país, Arturo Vega habló con algunos sobrevivientes. El sismo del 19 de septiembre de 1985 sigue sembrando en la Ciudad de México. La imagen de la tragedia vive en los recuerdos de sus habitantes como don Clemente Pérez. Edificios derrumbados, miedo, cuerpos de rescate tratando de salvar vidas, desconcierto. Tronó muy feo todo. Vimos mucho polvo, maderas, y vimos a lo lejos sí como que salían destellos de la tierra, como de luces. El terremoto con magnitud de 8.1 grados sepultó a miles de personas, edificios, hospitales cayeron y entre sus escombros pocos lograron sobrevivir. Don Clemente buscó por más de 30 días a un familiar que estaba internado en el Hospital Juárez. Nos hallamos con que el Hospital Juárez había desaparecido, ya no estaba, no eran más que puras ruinas. En su búsqueda, don Clemente entró a terrenos que el gobierno habilitó para depositar los cuerpos no reconocidos. Como si fueran costales de harina, estaban en 4 niveles, bien me acuerdo que unos arriba, otro y otro. Estaban apachurrados como si fuera un bistec. Han pasado 38 años de aquel desastre natural y la Ciudad de México ha vivido escenarios similares como el de 2017, cuando un sismo de 7.1 grados azotó a la capital de la República. Hubo muchas desgracias, pero nada comparable con el del 85. Pero sí nos deja un recuerdo que debemos prepararnos porque vivimos en una zona sísmica. Don Clemente Pérez no logró recuperar el cuerpo de su tío, pero sí ayudó al rescate de otras personas. Esta tragedia marcó un parteaguas. Ahora las autoridades realizan macrosimulacros para que la sociedad y cuerpos de rescate reaccionen de manera eficiente. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco, Noticias Estrella TV. En otras noticias, llegaron a Qatar los 5 estadounidenses liberados por el gobierno iraní luego de un controversial canje en donde se descongelaron miles de millones de dólares que habían sido incautados a Irán. Laura Ortega tiene más detalles. Estos hombres llevaban más de 5 años encarcelados en una cárcel de Irán. Ahora ya pueden respirar en libertad. 5 estadounidenses han sido liberados por el gobierno persa tras unas intensas negociaciones con la Casa Blanca. Hoy, la libertad de estos estadounidenses, que han estado durante mucho tiempo arrestados y encarcelados injustamente, significa que van a poder ver a sus familias de nuevo. Los 5 presos liberados son Siamak Namasi y Enmak Shargi, ambos condenados por espionaje. Morad Tazbaz, que cumplía condena por mantener contactos con el gobierno de Estados Unidos, y otras 2 personas cuya identidad aún no ha sido revelada. El acuerdo contemplaba también la liberación de otros 5 iraníes encarcelados en Estados Unidos y el descongelamiento de más de $6.000 millones de fondos iraníes. Ayer recibimos una carta oficial de funcionarios cataríes en la que se afirmaba que se habían activado las cuentas de 6 bancos iraníes. El canje también contempla sanciones contra el Ministerio iraní de Inteligencia y contra el expresidente Mohammad Ahmadinejad. Todo esto defienden funcionarios estadounidenses por encarcelar injustamente a ciudadanos norteamericanos. El acuerdo realmente no resuelve los problemas claves entre Irán y Estados Unidos, por lo que todavía hay muchos puntos de fricción y tensiones. Entre esos puntos de tensión, las actividades nucleares, un tema de gran preocupación para la comunidad internacional. Estamos tratando de ver cómo organizar nuestros esfuerzos para inspeccionar las actividades de Irán. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Ahora pasamos con Dayanis López, historias que ocurrieron el día alrededor del mundo.
Gracias, José. E iniciamos en Libia, donde cientos de personas protestaron en Derna contra las autoridades. Esto una semana después de una mortífera inundación. Los manifestantes criticaron a las dos administraciones rivales del país y exigen una investigación por el colapso de dos presas de las que salieron caudalosas corrientes de agua que mataron a casi 4.000 personas. Esto según confirmó la Organización Mundial de la Salud, aunque otros conteos señalan que las víctimas superarían las 11.000. Y en Turquía demolieron 9 edificios de apartamentos que quedaron inhabitables por los terremotos de principio de año. Fue en la ciudad de Malatya donde se usaron 1.660 kilos de explosivos y además fueron detonadas 30.000 cápsulas para derrumbar las estructuras de 15 pisos, pero no sin antes que las autoridades tomaran severas medidas de seguridad. Los masivos sismos devastaron el sureste de ese país en febrero. Y vamos al mar Báltico, donde la OTAN llevó a cabo ejercicios militares. Los ejercicios involucraron a 30 buques y 3.000 soldados que practican operaciones anfibias, ataques desde el mar a tierra. También ensayaron el aseguramiento de rutas a través del Báltico en mares de Letonia y Estonia, miembros de la OTAN que comparten frontera con Rusia al este. Y por primera vez realizaron una investigación de la búsqueda detallada de los restos de 3 buques que pelearon en la batalla de Midway. Los nuevos descubrimientos podrían ayudarles a entender mejor un momento crítico de la Segunda Guerra Mundial. Los restos de los barcos USS Yorktown y dos buques de la Armada Imperial Japonesa fueron recientemente estudiados por una tripulación a bordo del navío Nautilus. Veremos cuáles son las conclusiones. José. Muchas gracias, Dayanis. Ahora vamos a pasar a un corte comercial. Regresamos con más. Una ola de robos en Filadelfia obliga a propietarios de negocios a tomar medidas desesperantes. Continuamos con la presión que se vive en la Cámara de Representantes después de que la mayoría republicana buscase impulsar su agenda, incluyendo el juicio político en contra del presidente Joe Biden, en las negociaciones que evitarían el cierre de las operaciones del gobierno federal. En Washington, nuestro corresponsal Alfredo Miranda nos explica. En la medida en que se reduce el tiempo para evitar un posible cierre del gobierno el próximo 30 de septiembre, conservadores y moderados republicanos lograron un acuerdo interno sobre una ley provisional de gastos que permitiría continuar las operaciones del gobierno hasta el 31 de octubre. Entre ellas, proponen un 8% de reducción en el gasto doméstico, excepto en el financiamiento de defensa y veteranos, asegurar la frontera, que incluye severas restricciones al asilo, llamados a concluir el muro fronterizo, aumenta el número de agentes en la frontera, detener a inmigrantes o llevarlos a México si no pueden ser retornados a su país de origen. Tampoco incluye fondos para Ucrania. Los senadores republicanos mismos se opondrían a quitarle los fondos a Ucrania, cosa que está en este proyecto de ley. Tienen medidas antiinmigrantes que las personas, ¿verdad?, que son sensatas saben que ninguna persona en Casa Blanca va a recomendar que el presidente firme ni que el Senado demócrata apruebe. Pese a los recortes que tiene la propuesta, congresistas radicales no lo ven suficiente y se mantienen firmes en contra de una resolución provisional. Más aún, cuentan con el apoyo del ex vicepresidente Pence. Apoyo tenazmente su esfuerzo de ponerse firmes y demandar los recortes necesarios al presupuesto, que serían un pequeño anticipo sobre la responsabilidad fiscal y reforma. McCarthy estaría en una posición difícil, pues los demócratas no votarían por la propuesta y necesitaría de la totalidad de republicanos, que tienen una mayoría muy estrecha en la Cámara Baja. Hago un llamado a mis colegas republicanos. Seamos razonables, permítannos razonar con ustedes y hagamos lo que es bueno y necesario para la gente. Varias agencias federales serán afectadas si hay un cierre de gobierno, entre ellas el Seguro Social, Medicare, FEMA y programas alimenticios, entre otros. Existe una creciente expectativa por lo que los republicanos puedan lograr sobre su propuesta y si finalmente McCarthy decide llevarlo a votación. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Una verdadera tragedia ocurrió en un centro de cuidado infantil en Nueva York. Un bebito de 1 año perdió la vida por haber estado expuesto al fentanilo. 2 trabajadores del lugar ya han sido arrestados. En la Gran Manzana, Ángela González nos tiene más información.
Este es el momento en que dos latinos, Calixto Acevedo de 41 años y Greg Méndez de 36, encargados de la guardería infantil Divino Niño en Nueva York, son arrestados bajo cargos de homicidio involuntario, posesión de drogas y por poner en peligro el bienestar infantil, luego de que el menor Nicolás Dominici, de 1 año, muriera por ser expuesto a fentanilo y otros 3 pequeños se encuentran hospitalizados. Me afectó mucho que todavía no duermo porque yo tengo un rey que eso me afecta, me preocupan los niños. Eso es una gran preocupación para los padres, para nosotros, la proveedora. Un niño de 2 años se encuentra en condición crítica. Otro niño de la misma edad y una niña de 8 meses se encuentran en condición estable. Luego de registrar la guardería, la policía encontró un kilo press, descrito como lo que usualmente usan los traficantes para empacar grandes cantidades de drogas. La última inspección a esta guardería por el Departamento de Salud ocurrió el pasado septiembre 9. Me están pasando tantas cosas en mi mente, porque es que es una droga tan peligrosa que uno no sabe dónde está. Y yo no entiendo cómo eso está llegando acá. Mira, eso es lo que pasó de Dacre. Un estudio publicado a principios de este año en la revista Pediatrics encontró que los opioides son la sustancia que más comúnmente contribuyen a las muertes por intoxicación de niños de 5 años o menos, representando más del 47% de las muertes por intoxicación. A principios de este mes, el antídoto Narcan se comenzó a vender sin receta médica. La crisis de opioides recrudece día tras día en Nueva York. El alcalde de la ciudad, Eric Adams, quien ha recortado fondos para todas las agencias de la ciudad, calificó esto como una tragedia y una llamada para los individuos que tienen opioides o fentanilo en sus casas. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Pasamos ahora a información del Perú, donde por lo menos 25 personas perdieron la vida tras la caída de un autobús de pasajeros a un precipicio de 600 pies de altura. El accidente ocurrió cuando el vehículo viajaba por un camino rural desde Ayacucho hacia Huancayo. Según las autoridades, entre las víctimas hay 2 menores de edad y por lo menos una 30 de heridos. Una pausa comercial, más detalles, imágenes al regresar. Armados hasta los dientes con superguardia de seguridad, un propietario defiende su negocio. 2 rescatistas se visten de héroes y salvan a un conductor a punto de perder la vida ahogado. Una megaola arrasa con todo un restaurante y deja varias personas heridas. Tenemos las imágenes y los detalles al regresar. En Filadelfia, un restaurante de cheesesteaks debe ser el más protegido de toda la ciudad. Esto es lo que sabemos. Contra todos, guardias armados con temibles rifles de asalto por la ola de criminalidad que azota esa ciudad. Algunos clientes están sorprendidos, pero apoyan la medida. El copropietario del local, Cortés Johnson, dijo que no le importa gastar más dinero en los guardias porque quiere que la gente se sienta segura y no tenga que preocuparse por ser víctimas de la delincuencia. Mientras tanto, en Atlanta, Georgia, un hombre está agradecido con un capitán de bomberos y un policía de Atlanta porque afirma que le salvaron la vida. El auto de Bernard Johnson quedó atrapado en una inundación y pensó que habría de morir ahogado, pero aparecieron Terry Simon y Rayando Bryan, entraron en acción, rompieron una ventana y lo sacaron. Ambos dijeron que no son héroes porque nada más hicieron su trabajo, pero para Johnson no solo son sus héroes, sino ángeles que aparecieron para rescatarlo de una posible muerte segura. Y la empleada de un supermercado en una gasolinería de Washington fue agredida brutalmente por un despiadado delincuente. Vea la golpiza que le propinó el sujeto a Leah Johnson con puñetazos, rodillazos y patadas, mientras que otros 5 ladrones, todos encapuchados, se robaban lo que podían. Lo que se creen eran adolescentes, cargaron con un botín de dulces, cigarros y $100 de la caja registradora para al final de su fechoría escapar en 2 autos robados. En Salem, Oregon, están construyendo la fábrica RoboFab, la primera de su tipo, donde habrán de producir robots humanoides. La compañía Agility Robotics anunció que va a fabricar unas 10,000 unidades al año con más de 500 empleados y que va a derrotar sin problema a las empresas que quieran competir con ella, incluyendo a Tesla. Los robots se van a llamar Digit, tendrán piernas y brazos y serán capaces de trabajar junto a humanos en bodegas y en fábricas. Después del corte comercial regresamos con más noticias. Sigan con nosotros. Ahora sí, lo que el agua se llevó a un restaurante en Sudáfrica es arrasado por una mega ola. Tenemos las imágenes y los detalles al regresar.
Una gigantesca ola se estrelló en un restaurante en una villa de Sudáfrica y causó heridas a por lo menos 7 personas. De estas imágenes, el video que grabó uno de los clientes muestra el dramático momento en que la ola impactó con toda su fuerza el restaurante y arrastró a varias personas. Un niño también fue arrastrado por el agua, pero logró ser rescatado rápidamente por socorristas. La prensa local reportó que de los 7 lesionados, solo 2 tuvieron que ser hospitalizados. Y en Orlando, Florida, encontraron a un caimán que se ha convertido en una verdadera estrella de las redes sociales por su apariencia. No tiene nariz y le falta la parte superior de su mandíbula, la que se cree perdió en una pelea o con el motor de un bote. Ahora vive en Gatorland, Orlando, un paraíso que alberga a miles de caimanes y cocodrilos y donde el personal corta pedacitos de comida y se los lanza directo a la garganta para asegurarse de que esté siempre bien alimentado. Y un hombre que compró 700,000 metros cuadrados de pradera en Bosnia para retirarse terminó rindiendo tributo al pintor Vincent Van Gogh. Su idea inicial era convertir los terrenos en un parque natural para que él y otros pudiesen encontrar tranquilidad, pero un día del 2018, viendo los tractores trabajando, recordó una pintura abstracta de Van Gogh y los 5 siguientes años plantó 100,000 arbustos de lavanda con 6 diferentes sombras azules y púrpuras para crear un paisaje que desde el cielo asemeja a la famosa pintura de Van Gogh, The Starry Night. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronstadt.